en este primer encuentro vamos a tener la posibilidad de conversar sobre algunos elementos teóricos, conceptuales, esenciales respecto a lo que son las teorías del aprendizaje, pero también comprender que para nosotros poder abordar estas teorías dentro del campo educativo, pues necesitamos reconocer que los objetos de estudio propios del área de la educación son objetos de estudio complejos, multifactoriales, multidimensionales y en consecuencia ameritan de enfoques muy precisos, muy puntuales. En algunos momentos basta con hacer descripciones tal vez de orden cuantitativo, porque si nuestro interés es explicar un fenómeno, pues entonces estaríamos muy bien ubicándonos en un paradigma de carácter positivista para explicar a través de un modelo matemático alguna situación y verificar si alguna teoría del aprendizaje que hemos puesto en práctica dentro de nuestro contexto de aula ha sido efectivo. Otras veces nuestros estudios más bien apuntan a la interpretación. Y justamente antes de hablar de las teorías propiamente dichas, pues me gustaría diferenciar un poco los dos enfoques con los cuales nos vamos a acercar a esas teorías y visualizar cuando estemos dentro de un estudio en particular, cómo podríamos actuar nosotros como investigadores. Es decir, no solamente nos vamos a nutrir en este discutir sobre las posibilidades de conocer un poco más las teorías, sino también de cómo utilizarlas dentro de nuestros procesos investigativos. Por eso, el primer encuentro lo hemos denominado ampliando el horizonte comprensivo sobre la investigación cualitativa. Quisiera entonces que abordáramos algunos aspectos vinculados con este paradigma interpretativo y con este enfoque cualitativo para poder después ubicarnos desde este prisma en cada una de las teorías y distinguir hasta qué punto ellas me sirven para poder desarrollar esto. Entonces, en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de este horizonte comprensivo, lo que pretendemos es ampliar la posibilidad de comprender qué papel juego yo como investigador al momento de ubicarme en esta perspectiva. Para eso vamos a considerar dos autores esenciales que son de los más destacados en este campo, que son Denzin y Lincoln. Ellos indican que la investigación cualitativa es un campo de indagación por derecho propio que entrecruza disciplinas, campos y problemáticas. De esta primera idea extraída de su texto esencial, en uno de los tomos de esta obra, destaco el hecho de que ellos indican que es un campo de indagación que entrecruza disciplinas. Muchas veces lo que se entrecruza ni siquiera es la disciplina, sino las miradas diferentes que nosotros como investigadores podemos emplear para poder estudiar ese objeto en particular que nos ha llamado la atención. Pero también nos indica más adelante que la investigación cualitativa es una actividad situada que ubica al observador en el mundo y consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo convierten en una serie de representaciones. Este concepto ya es un poco más amplio y veamos qué podemos rescatar de él. En primera instancia se nos dice que es una actividad situada. En efecto, la investigación cualitativa como campo de acercamiento al saber es una actividad que se ubica en un contexto particular, indaga profundamente en un contexto muy singular y se sumerge para tratar de interpretar esa realidad. Por eso se dice que es situado. Luego también nos dice que esas son prácticas interpretativas. Esta es la esencia de la investigación cualitativa. Aquí no se pretende medir, no se pretende modelar ni tampoco expresar a través de fórmulas o modelos estadísticos, sino que se pretende es interpretar, conocer el sentir del otro, conocer la concepción, la preconcepción, su cosmovisión, su sentir respecto a un fenómeno. En el caso del hecho educativo, por ejemplo, podríamos valorar los afectos docente-estudiante en el área de matemáticas, por mencionar algo. Entonces, este problema, este objeto de estudio, no merece ser observado a través de lo cuantitativo, porque ¿cómo mido los afectos? Sería un proceso muy difuso en cuanto a la medición. Correspondería mejor ubicar el enfoque cualitativo para poder visualizar cómo se manejan esos afectos, qué expresiones afectivas hay entre docente y estudiante y cómo esos elementos afectivos pueden afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, este sería el método apropiado, el enfoque apropiado para ese objeto de estudio. También dice que hacen visible el mundo.
Por supuesto, reconocemos a partir de un estudio cualitativo muchas verdades ocultas, muchas interpretaciones que no saltan a la vista, solo las conocemos cuando nos acercamos al sujeto. Por eso precisamente se hace visible ese mundo desconocido, porque buscamos hasta en el interior de esa persona, en su espíritu, en su ser, esos sentidos, significados y sentimientos que explican la relación entre el afecto docente-alumno y el rendimiento o la efectividad del proceso matemático. También transforman la realidad o transforman el mundo. Eso es lo que nos dice Vincent Lillico. Sin embargo, aclaro lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de investigación cualitativa, también vamos a estar con la posibilidad de ubicarnos en dos paradigmas diferentes. Aclaro también lo siguiente. Nosotros venimos, antes de ubicarnos en el paradigma interpretativo, de un paradigma que era positivista. En el paradigma positivista se tenía la perspectiva de cuantificar la realidad y de modelarla a través de expresiones matemáticas. Cuando se salta al paradigma interpretativo, que es el segundo que surge, interviene de una vez la investigación cualitativa, pero con el deseo, con el propósito de interpretar el mundo, como aquí lo dicen los autores. Más adelante, hay otra posibilidad, es no solamente interpretar, sino transformarlo. Entonces, en ese caso, ya sigue siendo cualitativa, pero no se ubica en lo interpretativo, sino que se ubica en el paradigma sociocrítico. Entonces, tendríamos la posibilidad de que lo cualitativo esté en esos dos paradigmas, solo interpretando o transformando. Entonces, sería solo en el paradigma interpretativo o en el paradigma sociocrítico. Esto lo aclaro porque algunas veces, pues, presentan confusión en esta serie de ideas que nos presentan estos autores. Y también ellos indican que se aborda un fenómeno para expresar una serie de representaciones. Pues justamente los fenómenos se captan a través de esa relación que establece el sujeto con los individuos, pero lo que él busca es interpretar y representar esa interpretación. ¿Cómo la representa? A través de un discurso, a través de las ideas que plasma sobre lo que él ha interpretado, a partir de los insumos que dan esos informantes claves en una entrevista, por ejemplo, o a partir de los insumos que se captan en una observación participante, por mencionar alguna técnica en particular. Entonces ya nos estamos adentrando en estas posibilidades. Otros aspectos que podemos destacar de la investigación cualitativa es que establece puente entre visiones tradicionales y nuevas perspectivas interpretativas. Esto lo señalan estos autores porque realmente antes de que surgiera la investigación cualitativa, se pretendía cuantificar y medir todo. El mundo medible era el mundo que se podía captar. Desde el positivismo, el mundo medible era el mundo que se legitimaba en cuanto al conocimiento alcanzado. Cuando se hacen estudios en el campo del área social y de las ciencias blandas, como no podemos medir, entonces no podemos someternos a los procesos científicos propios del paradigma positivista. Por eso surge como un puente entre lo que se veía antes como legitimar el conocimiento y estas nuevas posibilidades de crear conocimiento precisamente a partir de perspectivas interpretativas nuevas, donde la interpretación es lo fundamental y donde el actor esencial del cual emerge todo conocimiento es el sujeto, no el investigador como tal, sino el sujeto sobre el cual estamos haciendo la observación o al cual le estamos aplicando la entrevista. Una autora muy destacada también es Basilachs. Ella nos indica que esta investigación cualitativa nos ofrece formas alternas de conocer y producir conocimiento, venciendo las tensiones entre legitimación y creación. ¿Qué significa vencer la tensión entre legitimación y creación? Como ya les venía diciendo, en el paradigma positivista se legitimaba el conocimiento que podía ser medible y verificable a través de una fórmula o cuantificar. En este caso, como no podemos cuantificar ni medir, lo que hacemos es crear. Entonces, se genera una tensión, una distorsión en la visión del conocimiento creado porque supuestamente todo era medible, todo era cuantificable, pero en el campo de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, esto no tenía cabida. Y también surgía otro elemento importante, y era el hecho de que las investigaciones previas, desde la perspectiva positivista, no podían, digamos, garantizar que todas las aristas, todos los elementos podían ser considerados. Me detengo un minuto porque observo que hay alguien que ha levantado la mano y quisiera participar. Le permito en este momento. Profe, yo sí quiero preguntarle algo.
Excelente, adelante, te escucho. Usted que está hablando de la investigación cualitativa y habló de la cuantitativa, creo, anteriormente. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo que utilizan acá para las tesis o paradigmas? Siempre en las universidades se enfoca en en una investigación, sea cualitativa o cuantitativa, la mayoría. Entonces, ¿cuál es la línea de investigación donde más se tira la universidad en los doctorados? Bien, En esta universidad. bien, te explico algo. Hay libertad en cuanto al abordaje, si vamos a hablar del enfoque empleado. Depende del objeto de estudio que tú ubiques, depende de tu interés particular, pues vas a decidir cuál camino optar. Pudiéramos, por ejemplo, hacer un abordamiento totalmente cuantitativo y es válido, porque podemos hablar, por ejemplo, de un proyecto factible para introducir cambios en una institución educativa para poder, por decirte algo, hacer una intervención para elevar la cultura ambiental. Si eso fuese un proyecto factible, yo necesito también trasladarlo a un producto de intervención y ver si su ejecución ha tenido efecto. Después teorizar al respecto. Eso, sin embargo, en el caso de algunos jurados, y te lo aclaro porque cada quien tiene su perspectiva, yo conozco las visiones de esta naturaleza, algunos jurados consideran que las intervenciones a partir de una propuesta para visualizar si la propuesta ha sido efectiva o no, no quedan sino en el campo del desarrollo de estudios de maestría. Por tanto, se exigiría en ese caso ir un paso más adelante, que es la teorización, hacer una aproximación teórica sobre eso que has alcanzado. Es decir, profundizar un poquito más y crear conocimiento teórico sobre esa intervención que se ha realizado. Por eso, a nivel doctoral, por ejemplo, se pretende siempre hacer aproximaciones teóricas e interpretaciones con unas intelecciones de otro orden, un poco más elevadas. En ese sentido, para poder hacer una aproximación teórica, lo que se sugiere naturalmente es hacer investigación cualitativa. No obstante, algunas veces hay investigaciones que son también de orden mixto, es decir, mezclan las dos fases, mezclan los dos enfoques y finalmente le dan más énfasis a lo cualitativo para poder teorizar. A nivel doctoral, lo cualitativo es lo preferible y tal vez en algún momento pues se pueda permitir lo mixto en función de los intereses y los propósitos del investigador. Entonces, con eso pues yo creo que podrías tener una idea de hacia qué punto pudiéramos dirigirnos. ¿Te ha quedado claro lo que te he indicado? Sí, sí, claro. Bien, Gracias. bien. Todo depende del objeto de estudio, de los propósitos y de los objetivos. Pero siempre mi sugerencia particular es que a nivel doctoral nosotros estemos ya enfocados en la investigación cualitativa y por eso mi interés por abordar este punto antes de ubicar otros aspectos relacionados con las teorías propiamente dichas. Bien. Entonces, bueno, en cuanto a lo que estábamos indicando, precisamente Basil H. Bien, Doctora, buenos días. tan adelante, dime. Muy buenos días. Un saludo fraterno para usted y todos los compañeros desde Plato Magdalena, en Colombia. Justo. Bueno, hasta el momento me parece muy interesante, digamos, el abordaje discursivo que usted hace sobre algunos enfoques y paradigmas de la investigación, ¿no? Haciendo énfasis o hincapié en el tema de la investigación cualitativa. Por ejemplo, en algunos aspectos, o según tengo entendido, usted nos habla que debe haber un modelo de interpretación, una investigación cualitativa desde la interpretación. Sin embargo, en el campo de la educación, siempre nosotros en Colombia manejamos un enfoque, digamos, no sé si muy cercano al que de pronto usted nos orienta hoy, que es el campo de la investigación-acción, ¿no? Tratar de investigar o identificar una serie de problemáticas directas que inciden sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y además de delimitar, digamos, ejecutar acciones encaminadas a impactar de manera positiva en esas dificultades. Entonces, ahorita que el compañero preguntó, usted también mencionaba que dependiendo del enfoque o desde la perspectiva en la que se haga la investigación, podríamos direccionar u orientar nuestro proyecto
de investigación, nuestra tesis doctoral. Entonces, ahí de pronto un poquito de, si podríamos utilizar eso que es de la investigación a acción o simplemente nos vamos a quedar con el enfoque de la interpretación. Bien, te indico lo siguiente. Jonathan, gracias por la consulta. Es bueno considerar lo siguiente. Dependiendo del propósito del investigador, si pretendemos en todo caso intervenir para cambiar y transformar, como coincide con el concepto, definición previa que hemos realizado, esa transformación se ubica también dentro del paradigma sociocrítico. Por tanto, en el paradigma sociocrítico hacemos uso de la investigación cualitativa expresada a través de la investigación-acción. Y eso es perfectamente válido. Hay diversas tesis doctorales que se han desarrollado desde ese campo y han sido excelentes porque no solamente interpretan inicialmente, comprenden el fenómeno, sino que intervienen y lo que es mejor, transforman. Entonces, la investigación-acción es una posibilidad muy enriquecedora para desarrollar una tesis doctoral. Bien. Excelente, profe, Bien. muy amable, muchas gracias. No te escucho, no te escuché muy bien. Sí, señora, muy amable, muchas gracias, porque esa es la idea, ¿no? No solamente tratar de investigar o de comprender los fenómenos que afectan el proceso educativo, sino tratar de adentrarnos en buscar soluciones que nos permitan mitigar esas falencias o dificultades que presenten dichos procesos. Le agradezco muchísimo por la aclaración y la dejo para que continúe. Perfecto, así es. Nuestro propósito como docentes, como investigadores, porque el hecho de investigar es parte de nuestra función docente como tal, pues ese acto como tal nos compromete no solamente en la búsqueda de la calidad, sino también en la búsqueda de soluciones alternativas, factibles a todas esas situaciones que se presentan en nuestra cotidianidad. Sea el nivel en el cual nosotros trabajamos, siempre hay factores, elementos que nos llaman la atención para analizar dentro de este complejo mundo que constituye el mundo de la educación. Un mundo que, aparte de ser polimórfico, es dinámico, es volátil, es complejo y se transforma día a día. En toda acción educativa sí, siempre hay un poquito de incertidumbre, es decir, nosotros, aun cuando planifiquemos nuestra acción en el aula, para abordar un tema y enfrentarnos a un grupo de estudiantes, siempre podemos estar sujetos a elementos disruptivos, a elementos sorprendentes, a situaciones fuera de orden que nos pueden llamar la atención y que nos hacen reflexionar para mejorar en todo caso nuestra práctica. Entonces, qué mejor que no solamente reflexionar, sino también aportar acciones constructivas y transformadoras. Entonces, gracias por esa acotación. Bien, entonces esta nueva forma de generar conocimiento a partir de la creación es destacada por Basilach. Vamos a tomar en consideración esta autora porque ella nos hace aportes muy interesantes, como vamos a seguir observando en este momento. Ella nos indica que el reconocimiento de la copresencia de una multiplicidad de formas de conocimiento impulsa al investigador a acercarse con mayor sensibilidad. Y esto es importante que reconozcamos nosotros como investigadores a nivel doctoral. La sensibilidad de nosotros para abordar un tema es la herramienta esencial, es el punto de anclaje para poder hacer un verdadero proceso interpretativo, un proceso investigativo bastante enriquecedor, que nos refleje un retrato denso de esa realidad. Si somos sensibles ante el fenómeno, si nos sumergimos adecuadamente dentro de ese fenómeno, entonces tendremos la posibilidad de entender más esas singularidades propias de ese hecho que estamos apreciando. Hay digamos, un camino muy amplio, un abanico muy amplio de posibilidades de acercarnos a los fenómenos, pero en algunos momentos, algunos caminos van a ser, digamos, más expeditos y nos van a permitir acercarnos de una mejor manera, acercarnos también de una manera más sensible. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración. Sin embargo, esta segunda idea de Basilach sí nos hace un poquito de ruido, tal vez nos llame a la atención. Dice, ningún método puede captar todas las sutiles variaciones de la experiencia humana. Esto es cierto. Por muy profundo que analicemos un objeto de estudio, un fenómeno, una realidad, es muy probable que hayan algunas aristas que se queden por fuera.
Algún método podrá ser mejor que otro y podrá permitir un acercamiento más asertivo. Pero dado que es polimórfico, dado que es multifactorial y dado que depende de variables complejas y ajenas, inclusive, puede ser que no necesariamente haya sido el mejor método o el que me haya permitido emplear el mismo prisma de acercamiento. Entonces también hay que reconocer que nosotros tenemos una multiplicidad de caminos, unos mejores que otros, pero no necesariamente hay uno que se determine como el absoluto para conseguir el conocimiento, porque alguna pequeña sutileza de esa experiencia puede quedar por fuera. También podemos decir algunos rasgos de la valoración cualitativa. Este enfoque en particular permite descubrir y redescubrir realidades. Es decir, nos acercamos, pero nos acercamos de un modo tan particular y asertivo que aprendemos, captamos, ¿sí? Elementos que son solamente, digamos, descubiertos a partir de este mecanismo. Tal vez en lo cuantitativo no lo podríamos observar. Si nosotros hablamos de un constructo, por ejemplo, miedo, temor, ansiedad, angustia, estos constructos no son cuantificables realmente. Cuando pretendemos cuantificarlos, tendríamos que abordar también el campo de la lógica difusa. Sería la única forma. Entonces, el 0 sería la ausencia de miedo y el 1 sería un miedo absoluto en el campo de la lógica difusa. Los términos medios definen un estado emocional que me acerca a casi no sentir miedo o a sentir realmente esa sensación. Pero como esto no es lo que nos interesa, porque nosotros no queremos medir el miedo de esa manera, sino interpretarlo y comprenderlo como fenómeno, entonces se redescubren realidades detrás de ese miedo. Por ejemplo, no es comparable el miedo que representa el tener que trasladarse del lugar de origen, de donde somos nativos, a otro lugar porque hay presencia de grupos irregulares, a el miedo que afecta a aquel que abandona su país porque las circunstancias lo obligan a buscar un mejor destino. Ambos son miedos, naturalmente. Ambos son temores. Ambos reflejan angustia, vacíos, ansiedades, pero son totalmente diferentes. Entonces no podemos medir o cuantificar, sino que lo que podemos es redescubrir esa realidad interpretando en cada contexto, porque son investigaciones situadas. Estas valoraciones cualitativas pues posibilitan la realización de interpretaciones y argumentaciones desde una pluralidad de posiciones. Por eso es que en los trabajos doctorales se prefiere esta valoración, porque es muy enriquecedora, porque hay muchas maneras de acercarse al objeto de estudio y porque hay muchas formas de entenderlo, de comprenderlo y de buscar esos insumos naturales que nos ofrecen los sujetos a los cuales nosotros hemos considerado informantes claves. En todo caso, se plantea un reto y es el hecho de querer vencer el énfasis en la inferencia causal. Nosotros estábamos acostumbrados a que en el positivismo todo era una relación causa-efecto. Establecíamos un modelo matemático con una variable independiente y una variable dependiente y entonces a mayor valor de una variable, entonces la otra reflejaba un resultado específico. Y ese era el modelo establecido para la realidad que se legitimaba. En nuestro caso, no podemos descartar que hay factores que causan otros. Es así. Por ejemplo, la violencia familiar puede ser una causa de inestabilidad emocional en el adolescente. Eso se entiende. Los aspectos disruptivos o comportamientos disruptivos en el aula pueden afectar notoriamente el rendimiento de aquellos inclusive que están ajenos, que no los provocan. Pero son expresiones que no se vinculan a través de una fórmula X depende de Y o Y depende de X. No, esto se relaciona con factores que determinan o que provocan otra situación, otra respuesta, otro fenómeno, pero que no queremos realmente cuantificar. Entonces, no es descartar la posibilidad de que hayan causas, sino es desprendernos de lo cuantificable como se hacía en el positivismo. Si queremos preguntarnos por qué la necesidad de hacer valoraciones cualitativas de los fenómenos y en particular de los fenómenos educativos, tendríamos que decir que en sus orígenes la investigación cualitativa emergió precisamente porque era una forma de responder a la ausencia de compromiso social, porque los modelos matemáticos y los modelos estadísticos que pretendían explicar la realidad pues realmente la podrían explicar desde un punto de vista numérico y explicar cuantitativamente describiendo algunos aspectos, pero no
transformaban, no mejoraban sustancialmente el fenómeno. Apenas había una pequeña descripción, un pequeño acercamiento de orden numérico. También esta nueva perspectiva, este enfoque cualitativo, atiende la divergencia entre la teoría y la práctica, porque algunas veces no corresponde lo que se observa en un contexto con lo que otros autores han dicho en otros contextos. Entonces, no, por ejemplo, no podemos decir que la etnobotánica, por decir un tema en particular, que la etnobotánica se mantiene vigente en todo el contexto latinoamericano, porque es muy probable que si eso lo ha dicho algún autor, precisamente en un departamento específico de Colombia, eso no pudiera estar ocurriendo, o dentro de una comunidad indígena de Perú, eso no pudiera estar ocurriendo. Entonces, es bueno vincular la teoría y la práctica, ver sus intersecciones, sus convergencias y sus divergencias. Y cuando hay algo que no corresponde, emerge lo cualitativo para aproximarse de otra manera y redescubrir esa realidad. En todo caso, el conocimiento pasa a ser concebido como un fenómeno colectivo y socialmente construido. Y esto es esencial para diferenciar el enfoque cualitativo del enfoque cuantitativo. En lo cuantitativo no se construye conocimiento, solamente se describe cuantitativamente. En lo cualitativo se construye, se busca el valor oculto que hay detrás de los insumos, de las palabras, de las frases que aportan los informantes claves, se redescubre esa realidad y sucesivamente pues vamos creando nuevas formas de saber. En este caso, particularmente la investigación cualitativa nos ofrece la posibilidad de crear conocimiento, de ampliarlo y de mejorarlo en la misma medida en que nosotros nos acercamos asertivamente. Mientras mejor hagamos el proceso de sumergirnos en ese discurso, pues más elementos captamos de esa realidad. Si acaso se corta la grabación, porque nos quedan 10 minutos de acuerdo a esto, le pido a la chica que nos otorgue 15 minutos más para poder conversar sobre otros aspectos. ¿Okay? Otros autores que bien quiero destacar en este momento son, por ejemplo, Greenwood y Levin. Ellos nos dicen que hay un puente entre la investigación y las necesidades de conocimiento de la sociedad. Y ese puente lo establece la investigación cualitativa. Es decir, ella emerge como la posibilidad de responder a requerimientos sociales. También Fineways aporta algunos elementos importantes. Ellos nos dicen que dentro de los enfoques cualitativos aplicados hay algunos movimientos analíticos muy particulares que lo diferencian de lo positivo, del positivismo. Por ejemplo, son elementos contextuales, son elementos relacionales, pero también están centrados en la variación individual. Es decir, es una investigación situada, contextual, es una investigación que se sumerge en las relaciones entre los sujetos y también está centrado en el sujeto, en las variaciones individuales. Esto me permite decir que es difícil hacer la réplica de una investigación cualitativa. Esto tal vez suene un poco fuerte porque pareciera que estamos atacando este enfoque, pero debemos reconocerlo. Nosotros como investigadores nos sumergimos en un contexto y en una realidad y luego pretendemos hacer la réplica en otro contexto diferente. Para poder hacer la réplica debemos los elementos contextuales, identificarlos y describirlos claramente. ¿Cómo fue el contexto en el cual nosotros estuvimos trabajando? Porque si yo estoy hablando de evaluación formativa en el área de matemáticas, entonces no puedo contrastar esos mismos procesos con ese mismo acercamiento en un colegio privado, en un sector económico bastante alto, por ejemplo, a un grupo vulnerable que esté ubicado, no sé, en el área rural o en otra circunstancia. Entonces, si bien es el mismo investigador, si está aplicando las mismas técnicas, si es el mismo docente, sin embargo, son contextos diferentes y la réplica no puede ser absoluta. Y no solamente el contexto, es que la realidad es diferente como tal y sobre todo los individuos. Los chicos, los estudiantes son sujetos que son singulares, son particulares y sus necesidades son diferentes en cada contexto. Por tanto, los resultados pudieran generar estas contradicciones, ser contradictorios entre uno y otro. Bien, en todo caso, estos autores, Fineways, indican que la realidad es una forma social porosa y flexible. Es porosa porque tiene muchos elementos que se sumergen en ella, ¿sí? Que traspasan sus fronteras y entonces la afectan. Pero también es flexible porque permite que el sujeto que investiga intervenga en ella y logre inclusive hacer transformaciones.
Si queremos revisar la relación entre el investigador y los actores, debemos decir que, por ejemplo, en el caso de Bichot, es necesario que el investigador se sumerja al interior del discurso, porque el investigador busca esos informantes claves. Él es el que los selecciona. A través de sus criterios de selección, él ubica quiénes van a ser los elementos docentes, estudiantes, padres, directores, que aporten la información deseable, lo que se cree que ellos podrán aportar. Por ejemplo, si estoy en una comunidad indígena y estoy hablando de las técnicas etnobotánicas y las tradiciones de esa naturaleza, pues yo podría buscar al chamán porque podría ser, a mi modo de ver, la persona que tiene la mayor sabiduría ancestral y pudiera entonces hacerme los mejores aportes. Soy yo entonces quien decide exactamente a quién voy a consultar como investigador para poder observar ese objeto de estudio. Pero al momento de acercarme, es preciso que yo entre realmente en su discurso, que conozca sus palabras, que interprete bien su voz, esas voces interiores. Es decir, que lo que él me diga, yo lo absorba porque me sumerjo de un modo diferente en su forma de expresarse. Para eso necesito conocer, pues, su jerga particular, su forma de hablar, sus gestos, qué me dicen sus gestos, qué me dice su mirada. Conocer todos estos aspectos. En todo caso, se hace necesario porque eso, lo que se busca, según lo establece Bichot, es rescatar la otredad. Y cuando hablamos de rescatar la otredad, lo que queremos decir es que queremos aprovechar la oportunidad para reconocer al otro. Y ese reconocimiento del otro se hace precisamente sumergiéndome en esa realidad que es ajena, que es críptica, pero que necesito describir y descubrir. Eso, por supuesto, tiene algunas implicaciones. Tenemos que hacer un involucramiento más asertivo, es decir, acercarme de la mejor manera posible para que se venzan los temores de comunicación, para que se rescate lo mejor de ese discurso. Y hay que hacer un reposicionamiento discursivo. Yo tengo que ubicarme en la jerga y en el discurso del otro. Si yo estoy haciendo una investigación en el campo de los centros penitenciarios, pues yo necesito conocer esa realidad. Sumergirme previamente en esa realidad, en ese contexto, para reconocer si lo que me está diciendo o lo que yo creo que me está diciendo es realmente lo que me ha querido decir. Esto significa conocer las voces, los discursos, las palabras, las jergas particulares y también saber si me está ocultando algo porque existen presiones en ese contexto que no le permiten hablar como él quisiera o si me está diciendo las cosas de un modo natural. Entonces, todo eso es parte del proceso investigativo que, por supuesto, afecta los resultados de la investigación. También podemos decir que el abordaje cualitativo, de acuerdo a lo que han establecido los autores antes mencionados, enriquece las posibilidades del quehacer investigativo. Las investigaciones cualitativas son enriquecedoras, permiten ver dimensiones diferentes del fenómeno, por eso se recomiendan para efectos de las investigaciones doctorales. Ella también exige reconocer la multiplicidad de formas de conocimiento y a profundizar sobre su alcance. Como yo tengo muchas formas de acercarme, esto es multimetódico, tengo un abanico de posibilidades para acercarme al fenómeno. Algunos me van a permitir acercarme de un modo más profundo, más cercano que otros. Pero también en esto influye mi horizonte como investigador. Es decir, si yo tengo un horizonte amplio, porque soy experta en enfoque ontosemiótico, por decir algo, entonces yo puedo mirar los fenómenos desde el enfoque ontosemiótico de mejor manera. Dentro de las teorías del aprendizaje, puede ser que yo me sienta más cómoda trabajando con alguna en especial, la teoría antropológica de lo didáctico, por ejemplo, la teoría de las situaciones didácticas o el enfoque ontosemiótico, y desde allí me ubico. Entonces, yo profundizo en la medida en que también tengo un horizonte más amplio en ese sentido. Pero me obligo al mismo tiempo a hacer un desprendimiento de juicios de valor. Porque si bien yo estoy utilizando una teoría para estudiar una situación académica particular, desde una teoría de aprendizaje que he seleccionado, pero yo previamente he realizado algunas investigaciones donde los resultados han sido nefastos, esa teoría no era la indicada o tal vez no me funcionó, pues yo puedo tener ciertos prejuicios y yo todo eso debo dejarlo de lado. Inclusive, aún no siendo así, si yo estoy averiguando una situación particular respecto al apoyo familiar o a la incidencia de la violencia familiar en los comportamientos disruptivos en el aula. Y, por ejemplo, yo he sido víctima de
violencia familiar, entonces puedo creer que por mi experiencia, entonces las respuestas deben ser estas que yo estoy considerando desde mi punto de vista personal y experiencial. Eso hay que dejarlo de lado. Aun cuando yo haya tenido una experiencia particular referente al objeto de estudio, debo desprenderme de todo eso para acercarme lo más objetivamente posible. Porque en este caso son los actores los que determinan la construcción del conocimiento. Son ellos los que me van a indicar cómo es la realidad. No tengo que reflejar absolutamente nada de lo mío. Lo que se quiere mostrar es precisamente su alteridad, es decir, esa otra forma de ver las cosas por parte de esos otros sujetos. Lo que queremos es conocer esa realidad que es ajena, porque la nuestra ya la conocemos, pero no es esa la que nosotros debemos plasmar en la investigación. Si queremos preguntarnos sobre la vigencia de la investigación cualitativa, podemos contrastar estos dos elementos. Los expuestos por Richardson en su momento y otros que ya vamos a ver más adelante para ver hasta qué punto coinciden o no. Richardson nos hace mención a que se requiere la sensibilidad del investigador y como se requiere esta sensibilidad, la investigación cualitativa es la más apropiada para utilizar en muchos de los estudios de orden educativo. Pero esto también coincide con lo que había indicado Basilachis previamente. Esta última frase o esta última expresión de Richardson llama poderosamente la atención. Ya se nos había dicho que ningún método podía rescatar todas las sutiles variaciones de la experiencia humana. Eso lo había dicho Basilachis y nos llamó muchísimo la atención. Lo reconocíamos como cierto. Pero esto también es cierto. Ningún método, ningún discurso, por muy excelente que sea, pues puede decir que puede reclamar el conocimiento universal y absoluto. El fenómeno educativo, por naturaleza, es complejo y cualquier teoría que se aborde desde cualquier perspectiva, con los mejores instrumentos, siempre puede dejar elementos de lado. Hay aristas que pueden dejar de considerarse y es importante siempre que nosotros estemos al tanto de si hemos considerado esa descripción lo más densa posible. Entonces, conviene pues que tengamos claridad en ese sentido. Pero Richardson pues nos llama la atención poderosamente en cuanto a su planteamiento porque coincide con algunos planteamientos previos de Basilachis. Esta autora también nos dice que, referente al carácter multimetódico, que el investigador es susceptible al valor de la aproximación a través de muchos métodos. Pues justamente por el hecho de que tiene muchas formas para poder acercarse, esto puede determinar la posibilidad de que algún método pues sea un poco, digamos, más amplio, un poco más denso, y esto pues también garantiza hasta cierto punto una descripción más enriquecedora, un retrato mejor armado de esa realidad. Al ser susceptible también, pues ese retrato puede matizar mejores algunos aspectos de ese fenómeno. Entonces, es nuestra experiencia como investigadores la que determina cómo vamos a matizar, cómo vamos a pincelar esa realidad, desde qué prisma, con qué instrumento, con qué profundidad, con qué amplitud, con qué alcance. Los propósitos deben ser claramente definidos para que tengamos la posibilidad de hacer un acercamiento bastante asertivo. Quiero mencionar, antes de hacer referencia a otros aspectos, que la investigación cualitativa siempre ha tenido pues, críticas muy fuertes y ha pasado por algunas crisis entre las cuales destacan estas dos. La crisis de representación y la crisis de legitimidad. La primera está derivada de la imposibilidad de aprender o captar directamente la realidad, porque no podemos comprender, captar totalmente esos elementos de una realidad social ajena, humana. Pero por la otra parte, la crisis de legitimidad surge por el hecho de que los positivistas, pues todo lo querían legitimar, cuantificar y verificar. Nosotros aquí no podemos verificar absolutamente nada porque al momento de hacer una réplica, inclusive dentro del mismo contexto, pueden haber variaciones en las respuestas de los sujetos. Es más, me atrevería a decir que si volvemos a hacer la misma interpretación con los mismos métodos, algunas respuestas pudieran ser en esos sujetos hasta diferentes. Hago referencia a lo siguiente. Si yo estoy entrevistando a un director, a un maestro, a un alumno y a un padre respecto a una situación particular, por ejemplo, el liderazgo ejercido en la institución educativa, en un primer momento el director me puede indicar un posicionamiento muy particular. Pero si yo puedo repetir la experiencia, es posible
que él me diga o me ofrezca una respuesta que sea un poco más preparada, un poco más argumentada y construida. Y eso puede ser objeto de un cambio en su actitud y en su forma de ver el fenómeno, porque ahora se ubica en la deseabilidad social. Esto es un fenómeno que ocurre en las investigaciones. La persona responde lo que cree que el otro quiere escuchar. Entonces, ese directivo me va a decir a mí lo que él cree que yo debería escuchar de él porque él es el directivo. Entonces, me está respondiendo de una manera muy falsa porque no es eso realmente lo que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar lo auténtico, lo natural, lo que él considera. Porque realmente yo como investigador pues debo acercarme con un prisma neutro. También otro elemento que pudiera surgir es, por ejemplo, el cambio de posiciones. Si yo estoy preguntando sobre la gestión de liderazgo, pues el directivo puede decir que él es un líder transformacional que se ubica dentro del liderazgo transformacional, mientras que otras personas pues no lo aprecian así. Entonces pueden haber interpretaciones diferentes y como él no se ubicaba, ahora pues me está diciendo en una nueva entrevista, es que yo sí aplico el liderazgo transformacional. Entonces, la réplica realmente no es el mejor proceso para poder garantizar que una construcción que se hace desde el enfoque cualitativo es válida o no. Sandin nos indica que en este caso de la investigación cualitativa, pues la palabra clave es interpretación, pero lo que nosotros estamos interpretando aquí es el significado de las acciones, porque nosotros estamos abordando acciones. Entonces, esas interpretaciones pueden variar. Y precisamente pueden variar porque como investigadores podemos tener diferentes métodos de acercamiento, pero también como investigadores podemos tener diferentes potencialidades de interpretación, análisis y relación de esos argumentos. Ese proceso interpretativo se impregna siempre de los visos del investigador. Eso no lo podemos negar. Por eso se habla de crisis de legitimidad. Porque de alguna manera nosotros nos ubicamos en un paradigma. Porque yo quiero, por ejemplo, hacer la evaluación de la enseñanza de la matemática o de la potenciación de la lectura comprensiva desde una teoría en particular. Y esa teoría me ubica a mí con ciertos visos. Y es eso lo que yo quiero descubrir. Y posiblemente haya elementos que no corresponden a esa teoría y que yo no los quiero observar o que no los observo en forma rápida porque no corresponden exactamente al prisma que yo estoy utilizando para la investigación. Y peor aún, pudiera ser que haya alguna experiencia previa, por ejemplo, que tuvo un mal momento en literatura en secundaria, ese investigador, y entonces pues no siente una natural pues aprehensión y acercamiento al estudio de ese tema. Entonces, todo eso pudiera influir. Se dice que cada posición pues tiene implicaciones para la comprensión, y esto también corresponde a una afectación natural del proceso investigativo, y por eso es bueno que nosotros hayamos, digamos, eliminado todos los prejuicios para poder hacer lo que Husserl denomina la apología. Es decir, necesitamos quitarnos todos los posicionamientos filosóficos paradigmáticos previos, decantar nuestros sentidos y abordar de la mejor manera posible, porque realmente, de no ser así, podríamos distorsionar el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza y el proceso interpretativo como tal de ese fenómeno. Bien, eso era lo que inicialmente pues nosotros íbamos a conversar. Aún tenemos otros elementos por mencionar, que lo haremos ya en el segundo encuentro, cuando comencemos a ver qué relación tiene todo esto con las teorías que nosotros necesitamos abordar. No necesitamos preocuparnos en el sentido de que por ser un tema amplio, nuestras actividades van a ser complejas de ninguna manera, ya lo van a ver en la plataforma cuando se suban las actividades, van a ser muy sencillas, muy fáciles de desarrollar. Lo que sí, pues, cualquier duda que se presente, cualquier inquietud, perfectamente lo pueden escribir por la mensajería, ya sea del grupo o si no por la mensajería interna de la plataforma, y con la mayor disposición pues estaré atenta a los requerimientos.